Los medios de comunicación ya sabemos que mienten, tergiversan y manipulan cuando no directamente ocultan la información. Así que aquí estamos una vez más en este Desmintiendo la propaganda occidental para hablar de todo aquello que callan los vendidos de siempre. Bueno, no sé si habéis visto o no este vídeo de Vladimir Zelensky, puesto que parece no ha salido en demasiados telediarios que digamos, pero a mí me parece un vídeo absolutamente fundamental que todo el mundo debería conocer, puesto que representa una realidad que hay que comprender y que sobre todo hay que comprender en Europa o en países que tienen algo que ver o dependen de alguna manera de la OTAN. Vamos allá. The U.S. will have to send their sons and daughters exactly the same way as we are sending their sons and daughters to war, and they will have to fight. Because it's NATO that we're talking about, and they will be dying, God forbid, because it's a horrible thing. Traduzco para los más despistados. Básicamente lo que viene a decir allí Vladimir Zelensky es que si la OTAN no quiere, no puede, se niega, etcétera, a enviar más y más armamento a Ucrania, pues entonces lo que tendrá que enviar son soldados, es decir, nuestros hijos, los hijos de todos aquellos que viven en países que pertenecen a la OTAN. Esto, todo hay que decirlo, Vladimir Zelensky lo explica supuestamente muy bien, y aquí es precisamente donde se oculta la gran mentira de todo lo que tiene que ver con la propaganda occidental. Él sostiene que la guerra, de no pararse por Ucrania, lógicamente llegará al resto de la OTAN, porque claro, Vladimir Putin es un loco que se levantó un 24 de febrero y decidió invadir el mundo. Es algo así como el nuevo Hitler, es un señor con tremendas ganas de expandir las fronteras de su país por el mundo entero. Él quiere básicamente que el planeta Tierra se llame Rusia, y esto, permíteme que te lo diga, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Y de hecho es algo que me da muchísima rabia escuchar dentro del argumentario de los ciudadanos de a pie que deciden apoyar a la OTAN. Cada uno lógicamente tiene su opinión, es absolutamente respetable, pero esta es una falacia que para lo que sirve es para convencer a la gran mayoría de la población occidental de que lo que se hace desde Occidente enviando armas es un bien supremo. Se está no solo salvando al pueblo ucraniano de la guerra, sino además a Europa entera de que Putin venga a invadirla, y no tiene nada que ver, repito, con la realidad, puesto que a Vladimir Putin, salvo solucionar el conflicto que tiene de seguridad y también conflicto pues ya prácticamente étnico que tiene en Ucrania, no le interesa ningún país más. Lo que está haciendo en Ucrania ya lo ha dicho por activa y por pasiva. Lo que pasa es que como los medios de comunicación rusos están prohibidos en Occidente y nadie puede abiertamente decir, pues Vladimir Putin ha dicho tal o cual cosa y creo que tenía razón, puesto que muy probablemente se le termine persiguiendo socialmente, pues la gente sencillamente no se da cuenta de que los objetivos de esta operación militar especial están todos dentro de Ucrania. El primero y el más importante es proteger a la población civil de Donbass, población civil que, os recuerdo, lleva siendo bombardeada por Ucrania desde el año 2014. Y esto no me lo he inventado yo. Os adjunto ahora mismo con subtítulos un reportaje que la CNN publicó en el año 2014, un reportaje en el cual ya había ciudadanos de Donbass que decían que tendrían que separarse de Ucrania, puesto que les estaba literalmente matando y tendrían que volverse independientes. Petro Poroshenko will have a hard time winning back hearts and minds in this city.
As the people of Donetsk sweep up the debris of their homes and livelihoods, they are hardened against a president they say is killing his own people. We are Ukrainian, but they kill us, this man says. So we probably need our own country, because these people in Kiev, they are not brothers for us. The shells hit these homes days ago, but the tears are still fresh. 27-го, 28-го, 29-го очень сильно. Фактически мы живем под подвалом. We live on the ground. It was so hard for 2 weeks, especially for 27, 28, 29th. But only today it's quiet. Извините, я пойду. Sorry, I need to go. 2 people were killed outside this block of flats last Wednesday. One of them was a 50-year-old woman, the other a 34-year-old woman. Her husband, who won't talk to us, he says he's in shock, managed to make it down to the cellar with their little child, but she just didn't have the time. And this is a story that repeats itself over and over in dozens of apartment blocks, with civilians being killed by the constant shelling around Donetsk. The city's trauma hospital is filled with a civilian wounded, shrapnel embedded in the flesh and bone of market sellers' legs, the broken limbs of pensioners far too old to run. There was one war, and this is the second war, this old lady tells me. I was born in 1940 in World War II, and I will probably die before this war is over. Valentina Popova in the next-door ward lost her leg and her arm to indiscriminate artillery shells. Switching to the Ukrainian language, she makes a heart-rending plea to the president. We used to dance, sing, do everything in Ukrainian, she says. Poroshenko, Mr. Poroshenko, please listen to us. Why don't you understand your people? Be a man, be human. Please stop your aggression. Stop this war. Lo hicieron porque no les quedó otra y pidieron la ayuda de Rusia porque Ucrania jamás cumplió los acuerdos de paz que se firmaron entre Ucrania, Rusia y la Unión Europea. Sí, los famosos acuerdos de Minsk, acuerdos de paz que hasta Angela Merkel y también el expresidente de Ucrania, Petro Poroshenko, reconocieron una y otra vez que solo sirvieron para ganar tiempo para que Occidente pudiera armar a Ucrania hasta los dientes y entrenar a sus soldados. Но вы же помните 2014 год? Мы тогда поняли, что война неизбежна. Я тогда не верил в это. Я не верил, но президент Олланд убедил меня подписать эти соглашения. Но я не думаю, что сейчас имеет смысл копаться в 2014 году. Тогда, чтобы не допустить еще худших вещей, все подписали это соглашение. Я просто считаю, что Минские соглашения дали Украине больше времени для развития в период между 2014 и 2021 годами. В это время президентом был и ты, и Зеленский. Так что в них каждый внес свою лепту. И это дало Украину возможность сегодня отвечать на эту агрессию Путина иначе, чем в 2014 году. Мне нужны были эти Минские соглашения, чтобы получить как минимум 4,5 года, чтобы сформировать украинские вооруженные силы, строить украинскую экономику и обучать украинских военных вместе с НАТО для создания лучших вооруженных сил в Восточной Европе, которые формировались по стандартам НАТО. Esta era una guerra inevitable, puesto que esta guerra no es de Rusia contra Ucrania, es una guerra de la OTAN contra Rusia y Rusia está defendiendo su seguridad, lo cual haría, si fuera Rusia, cualquier otro país con un mínimo de soberanía. Pero a lo que voy es que con todo este relato que os acabo de desmontar en tan solo un par de minutos y que si os interesáis un mínimo por informaros sobre la historia de este conflicto, sabréis perfectamente que es completamente falso, está montado sobre falacias todo el relato occidental al respecto. Pues bien, os lo intentan vender para que un día quizás
No os quede otra. Antes parecía una locura y hoy Zelensky lo dice abiertamente: si no enviáis más y más armas, mañana los que pueden ir a la guerra serán vuestros hijos. Y claro, me diréis, no lo vamos a consentir para nada, completamente descartado. Sí, y si nos pensamos, si por un momento echamos la cuenta atrás y pensamos en cuántas cosas supuestamente no íbamos a consentir porque iban en contra de nuestros derechos y libertades y terminamos consintiendo en los últimos años, ¿qué pasa? ¿Cómo nos sale la cuenta? ¿Dónde quedan nuestros derechos y libertades? Y es que la verdad es que nos meten en el hoyo de a pocos, como la famosa ranita a la que la meten en la cacerola y empiezan a subir el agua 1 grado, otro grado y tercer grado, y la rana se cuece y ni siquiera se da cuenta de ello. Es decir, si un día quieren, y no Zelensky, Estados Unidos y por lo tanto los políticos occidentales que una y otra vez deciden defender el interés estadounidense por encima de todos los demás y por supuesto por encima de los intereses de sus propios ciudadanos que se supone les votaron precisamente para defender sus intereses. Pues bien, si un día quieren que enviemos a nuestros hijos a la guerra, os aseguro que cuando nos queramos dar cuenta de que esto va absolutamente en contra de nuestros intereses, muy probablemente ya sea demasiado tarde. Así que, por favor, vayamos concienciando a la gente de que esta guerra no tiene nada que ver con lo que los medios de comunicación occidentales quieren contar sobre ella. Nada que ver. Y creedme, cuanta más gente lo tenga claro, mejor podremos defender nuestros intereses y, por lo tanto, las vidas de nuestros seres queridos.